Una feliz noche, mis queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué privilegio poderme conectar para compartir mi ya acostumbrado devocional para la recepción de sábado. Alabo a Dios por este privilegio, como siempre, oro para que sea de bendición y quiero abrir la Biblia en esta oportunidad para hablar de una de las mayores necesidades que como iglesia tenemos, que como miembro de iglesia sufrimos y que muy poca atención le estamos colocando, muy poca atención le estamos prestando, y es la necesidad y urgente de cada hermano de iglesia. Para eso quiero invitarles a ir al capítulo número 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo número 37. En mi Biblia, este capítulo se titula El Valle de los Huesos Secos. Vamos a encontrar allí una de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel y miraremos en ella el poder transformador de Cristo Jesús, el poder transformador de Dios y a través de qué o de quién es que Dios hace esa transformación. Dice el relato bíblico que había una cantidad de huesos secos, huesos desarticulados los unos a los otros. Es decir, parecía un cementerio donde hubieran vaciado todas las urnas y los huesos estuvieran esparcidos por todo aquel lugar. No había hueso junto a otros huesos, no había conexión entre ellos. Eran huesos totalmente desarticulados y, lo que es peor, huesos secos. Es decir, no solamente era que estaba muerto, sino que pareciera que había pasado mucho tiempo desde que esa muerte había ocurrido. Y entonces el Señor le muestra aquella visión a Ezequiel y le hace una pregunta. Ezequiel, ¿volverán a vivir estos huesos? Y yo me imagino que la respuesta automática del profeta debió haber sido no, claro que no, esto es imposible. ¿Cómo pueden volver a vivir estos huesos cuando ya ha pasado tanto tiempo, están desarticulados, se están desintegrando? Sin embargo, él, sabiendo que Dios siempre tiene poder para hacer cosas extraordinarias y siempre preparado para las sorpresas del Señor, le responde simplemente: Señor, tú lo sabes. Yo no te puedo responder. Yo no sé si volverán a vivir o no, pero tú sí lo sabes, Señor, y tú sabes lo que puedes hacer con ellos. Según el verso número 11 del capítulo 37, aquellos huesos secos representaban a la casa de Israel, el pueblo de Dios, que Dios había sacado de Egipto con gran poder y había conducido a la tierra prometida y le había brindado todas, absolutamente todas las bendiciones que un pueblo podía tener, que un pueblo podía desear. Era el pueblo escogido de Dios, la niña de los ojos de Dios. Y vez tras vez el Señor fue amonestando a su pueblo para evitar que la desgracia ocurriera en ellos. Vez tras vez el Señor había estado intercediendo por su pueblo a través de sus profetas, enviando los mensajes de amonestación para que el pueblo se encarrilara, para que el pueblo entrara por la puerta derecha y en consecuencia viviera la vida que el Señor había planificado para ellos. Pero vez tras vez, Israel se había ido alejando mucho más de Dios, cada vez más de Dios. Israel se había convertido simplemente en una forma. Israel se había convertido simplemente en una experiencia rutinaria de religiosidad, pero no estaba Dios presente allí. Dios no estaba entre ellos. No porque Dios no quisiera estar, no porque Dios había rechazado a su pueblo, porque de hecho esta visión vamos a mirar lo que Dios deseaba hacer, sino porque el mismo Israel se había apartado de Dios, había decidido rechazar a Dios.
Los huesos secos entonces representaban a Israel, representaban su condición actual. Así estaban ellos espiritualmente, muertos, desarticulados, totalmente secos. Y entonces Dios le ordena a Ezequiel que ore. Dios le ordena a Ezequiel que profetice. Dios le ordena a Ezequiel que predique, porque a través de la predicación Él quiere hacer un milagro. Él quiere hacer un milagro extraordinario con aquellos huesos secos. Y dice la palabra de Dios que cuando Ezequiel empieza a profetizar, cuando Ezequiel empieza a orar, cuando Ezequiel empieza a hablar, aquellos huesos empezaron a articularse los unos con los otros, es decir, el antebrazo con el brazo, con el hombro, con el muslo, con la pierna, con el pie. Empezaron los huesos a buscarse y a cubrirse de tendones y de piel. Empezaron a cubrirse de carne. Y no solamente, ahora no eran solamente huesos, no eran huesos desarticulados, no eran huesos aislados los unos a los otros, sino que, interesante milagro, ahora los huesos estaban articulados, bien formados y cubiertos de tendones, cubiertos de piel, cubiertos de carne, cubiertos de músculo. Pero a pesar de lo que habían avanzado, a pesar de que ahora parecían tener forma viva, seguían estando muertos, seguían estando sin aliento de vida. Y entonces el Señor desafía a Ezequiel para que ahora empiece a clamar por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios. Y dice el Señor, solo el Espíritu puede traer vida a estos huesos cubiertos de carne. Y cuando Ezequiel lo hace, entonces los huesos cubiertos de carne, articulados y cubiertos de carne, ahora empiezan a ser seres vivientes. Ha sido el Espíritu Santo el que los había regenerado. Había sido el Espíritu Santo el autor de aquella regeneración, el instrumento que el Señor, que el Padre estaba usando para que aquellos huesos fueran regenerados. Mira el milagro en dos secciones. Huesos secos, imposible que volvieran a vivir humanamente. De hecho, Ezequiel no se atreve a decir, claro que sí, van a volver a vivir. La respuesta que él iba a dar es no, pero prefiere decirle al Señor, Señor, tú lo sabes. Y luego hay una apariencia de vida. Pero cuando el Espíritu llega, ya no hay apariencia de vida, ahora hay vida real. En Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje es duro, es contundente. Es un mensaje para una iglesia que tenía apariencia de estar viva, que parecía estar viva, tenía nombre de que vive, pero realmente estaba muerta. Parecía estar en movimiento, pero estaba estancada. Parecía estar avanzando, pero estaba retrocediendo. Y el Señor a Sardis le da la misma recomendación. Es el Espíritu Santo el que puede cambiar la situación tuya. Es el Espíritu Santo el que puede realmente hacer que no aparentes estar vivo, sino estar vivo de verdad. Y hoy, al tener esta reflexión para la recepción del sábado, yo quisiera invitarte para que oráramos por el derramamiento del Espíritu Santo. Yo me evalúo, ¿sabes? Y me avergüenzo, porque aparentemente estoy vivo, aparentemente estoy cubierto de carne, de tendones, mis huesos están articulados. Pero si tuviera el poder del Espíritu Santo, tendría una vida de victoria diferente.
tendría que vivir una experiencia espiritual genuina, totalmente diferente. Yo le quiero decir al Señor en esta hora, quiero decirle al Señor hoy que me ayude, que me bautice con el Espíritu Santo, que transforme mi vida, que transforme mi existencia, para no dar una apariencia de vida, para no dar una apariencia de cristiano, sino para vivir el cristianismo como el Señor quiere que lo vivamos. Al recibir este sábado, oremos por el Espíritu Santo. Muy poco lo hacemos. Quizás es el personal de la deidad más ignorado por nosotros. Le hablamos al Padre, le hablamos al Hijo, pero muy poco le hablamos al Espíritu Santo. Vamos a dedicar estas horas de sábado a pedirle al Señor que su Espíritu nos transforme, que su Espíritu nos cambie, que su Espíritu traiga verdadera vida a nosotros. Basta de jugar a ser cristiano, basta de aparentar vida cuando estamos muertos, basta de parecernos a los de Sardis, a los del valle de huesos secos. Necesitamos vivir para el Señor. Él quiere hacer ese milagro. Nosotros lo necesitamos y Dios lo quiere hacer. Nosotros decíamos, o mejor dicho, no es la mayor prioridad, la necesitamos urgente y Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo para que tú y yo tengamos vida verdadera. Yo quiero orar por ese milagro hoy. Querido Padre, al recibir tu santo sábado, queremos pedirte que nos ayudes en el milagro de la transformación de nuestra vida. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a nosotros, como fuiste allá al valle de los huesos secos. Aquellos huesos representaban al Israel de entonces. Y puede que hoy estén representando nuestra vida, Señor. Puede que tengamos apariencia de vida, al igual que los que formaban la iglesia de Sardis, nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Perdónanos, Padre, y permítenos una vida diferente. Espíritu Santo, llena nuestra vida, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras palabras, nuestras acciones. Gracias, Señor, porque quieres hacer ese milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de nosotros, que podamos reflexionar en la palabra de Dios.